¿Alguna vez has oído hablar de la increíble historia de David y Goliat? Prepárate para sumergirte en un relato épico que trasciende el tiempo y la imaginación. A través de los ojos de David, el joven pastor convertido en rey, exploraremos una vida llena de valentía, fe inquebrantable y profundas emociones humanas. Desde su enfrentamiento con el gigante Goliat hasta su ascenso al trono de Israel, David nos llevará por un viaje lleno de aventuras, pasiones desenfrenadas y dolorosas lecciones de vida. Descubre cómo su legado ha influido en la espiritualidad durante milenios y cómo su historia sigue resonando en la actualidad. Adéntrate en este cautivador documental y déjate llevar por la fascinante vida de David, el rey poeta. Mi nombre es David y crecí como el más joven de 8 hermanos en Belén. Desde pequeño, mi padre me enseñó a cuidar de las ovejas de nuestra familia y pasaba días enteros en los campos con el rebaño. Aunque era el más joven, demostré ser capaz y responsable en mi trabajo. Un día, mientras cuidaba a las ovejas, un león atacó y se llevó una del rebaño. Corrí tras él y lo enfrenté para recuperar la oveja. Aunque no tenía armas, mi fe en Dios me dio valor. Luché contra el león con mis propias manos hasta matarlo. Desde ese día, supe que Dios estaba conmigo y podía enfrentar cualquier peligro. Pasaron los años y crecí fuerte trabajando duro con las ovejas, pero manteniendo siempre una conexión espiritual a través de la música y la oración. Muchas noches tocaba el arpa y cantaba alabanzas a Dios bajo las estrellas. Mi talento musical llegó a oídos del rey Saúl, quien solicitó que tocara para él cuando un espíritu maligno lo atormentaba. Con mi lira calmaba su espíritu y traía paz a su mente atribulada. A pesar de mi servicio al rey, seguí siendo un humilde pastor. Pero la historia de cómo enfrenté al león se extendió y muchos en Israel decían que yo era valiente y tenía el favor de Dios. Poco sabía yo cómo esa reputación pronto me llevaría a enfrentar una prueba mucho más grande de mi fe. Un día, mientras cuidaba mi rebaño, mi padre vino corriendo a buscarme con noticias urgentes. El ejército de Israel estaba en la cercana ciudad de Socó, enfrentándose a los filisteos, nuestros fieros enemigos. Los filisteos habían propuesto un desafío único a los guerreros de Israel: enviar a su campeón, un gigante llamado Goliat, para que peleara en combate singular contra cualquier israelita. Goliat era descomunal, con casi 3 metros de altura. Llevaba una armadura de bronce completa y pesada, empuñando una enorme lanza. Durante 40 días se había burlado de los israelitas, retándolos a enviar a su mejor guerrero contra él mientras ellos temblaban de miedo. Mi padre me dijo que los 3 hermanos mayores míos ya estaban en el frente con Saúl y me rogó que fuera a llevarles comida y averiguar cómo estaban. Dejé mi rebaño con un guardián y cargué un asno con queso, pan y grano para llevar a mis hermanos. Cuando llegué al campamento, escuché los gritos arrogantes de Goliat retando a los guerreros de Israel. Mis hermanos me explicaron que cada mañana y tarde Goliat se presentaba para insultarlos, pero nadie se atrevía a luchar con él. La ira se encendió en mí al ver el miedo en los ojos de los hombres de Dios. Me ofrecí para enfrentarme yo mismo a ese filisteo pagano en nombre del Señor. Mi hermano mayor Eliab se enfadó conmigo ante tal idea. «Eres solo un muchacho insolente y presumido», me dijo con desprecio. Pero yo le aseguré que si nuestro Dios me libró de las garras del león, también podía librarme de ese gigante incircunciso que había osado desafiar al ejército del Dios viviente. Decidido a responder al desafío de Goliat, me presenté ante el rey Saúl y me ofrecí para pelear contra el campeón filisteo. Saúl se mostró escéptico ante mi juventud y pequeño tamaño, pero le expliqué lo del león y le dije que Dios me daría fuerzas. Finalmente accedió y me ofreció su propia armadura para la batalla, pero después de ponérmela vi que me quedaba grande y no me permitía moverme. Así que me la quité y tomé mi honda, la vara que usaba para guiar mis ovejas y 5 piedras del arroyo. Con solo eso y la protección de Dios salí a enfrentarme a Goliat. El gigante se burló de mí cuando me vio acercarme sin espada ni armadura. «¿Soy acaso un perro para que vengas a mí con palos?», gritó mientras maldecía en nombre de sus dioses. Pero yo le respondí: «Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has provocado». Tomé una piedra, la puse en mi honda y comencé a hacerla girar, apuntando al filisteo. Goliat cargó pesadamente hacia mí, pero cuando estuvo cerca, solté la piedra.
Vi cómo dio justo en la frente del gigante, que se desplomó de bruces al suelo. Corrí hacia él y tomé su espada, cortándole la cabeza como muestra de la victoria de Dios. Al ver a su campeón caído, los filisteos huyeron despavoridos mientras los israelitas lanzaron gritos de júbilo y los persiguieron. La batalla fue un gran triunfo para Israel gracias a la intervención divina. Yo regresé victorioso, pero humilde sabiendo que Dios había luchado a mi lado. La increíble victoria sobre Goliat me convirtió en un héroe ante los ojos de todo Israel. Las mujeres salieron de las ciudades cantando y bailando para celebrar mi hazaña. Saúl mató a 1000 y David a 10.000. Cantaban, alabando mis proezas por encima de las del rey. Esto despertó los celos y la ira de Saúl. Aunque al principio me tuvo en gran estima y no me separaba de su lado, los elogios y cánticos hacia mí por parte del pueblo comenzaron a molestarle. Un día, mientras tocaba el arpa para calmar su espíritu atribulado, Saúl intentó empalarme con su lanza contra la pared. A partir de ese momento, supe que veía en mí una amenaza. Saúl envió a sus hombres para matarme, pero yo lograba escabullirme gracias a la ayuda de su hijo Jonatán y de su hija Mical, quien era mi esposa. Permanecí oculto y en constante huida, sabiendo que el rey no descansaría hasta verme muerto. Su paranoia y ansia de poder le hacían temer que buscaba quitarle el trono. Pero yo nunca quise ser rey. Seguía siendo un pastor en mi corazón, extrañando los tranquilos días con mi rebaño en los campos. Añoraba mi arpa y mis canciones de alabanza a Dios bajo el cielo estrellado. Ahora vivía como fugitivo, durmiendo en cuevas y en el desierto para salvar mi vida. Muchas veces pude haber matado a Saúl, pero no me atreví a dañar al ungido del Señor. Solo quería una vida simple y servir a Dios con mis talentos. Pero el destino, o tal vez el plan divino para mí, me había llevado por caminos inesperados de gloria, peligro e incertidumbre. Seguí confiando que Dios guiaba mis pasos, aunque no entendiera aún cuál era su propósito. Mis años como fugitivo me llevaron a las tierras de los filisteos, los mismos enemigos a los que había derrotado en batalla. Con un grupo de seguidores buscamos refugio en la ciudad de Gat, donde las personas me reconocieron como el que había matado a su campeón Goliat. Temieron que les atacara y me denunciaron ante el rey local Abimelec. Para salvar mi vida, fingí estar loco haciendo garabatos en las puertas de la ciudad y dejando escurrir baba por mi barba. El rey no me hizo daño, pero me expulsó como a un demente. Comprendí que ni siquiera entre enemigos estaría seguro, y no podía ya confiar en nadie. Seguí vagando de ciudad en ciudad, escondiéndome de los soldados de Saúl y ganándome el pan con pequeños trabajos. Al fin, llegué a una cueva cerca de Adulam, donde me quedé una temporada. Poco a poco, se me unieron más de 400 hombres también marginados de la sociedad o endeudados hasta las cejas. Con ese grupo heterogéneo, me convertí en el líder de una banda de forajidos, viviendo de incursiones y pillajes en territorio filisteo. No me sentía orgulloso de ello, pero era la única forma de sobrevivir. Eventualmente pude pagar las deudas de mis hombres y vivir de una forma más honesta, convirtiéndonos en mercenarios al servicio de unos ganaderos locales. Siempre mantuve mi confianza y mi fe en Dios durante aquellos duros años. Componía canciones que luego se harían famosas como Dios es mi fortaleza o El Señor es mi pastor, que reflejaban mi esperanza, y Dios seguía protegiéndome, porque cuando Saúl se enteró de mi paradero y vino tras de mí, milagrosamente fue llamado de vuelta a defender Israel de una invasión. Por poco tiempo, tuve paz. La invasión filistea a la que tuvo que enfrentarse el rey Saúl resultó en una dura derrota para Israel. Mis hermanos estaban entre los muchos guerreros israelitas que cayeron en batalla, incluyendo el propio rey Saúl y su hijo Jonatán, mi amigo y protector. Cuando me enteré sentí una gran pena. A pesar de toda la persecución, nunca le deseé mal a Saúl. Jonatán fue como un hermano para mí, y lloré amargamente su pérdida. Compuse un bello lamento fúnebre en su honor que conmovió los corazones de todo Israel. Tras la muerte de Saúl, el liderazgo recayó sobre mí. Fui ungido rey de la tribu de Judá, pero el ejército de Israel había proclamado rey al último hijo vivo de Saúl, Isboset, creando una división entre las 12 tribus. Por 7 años reiné sobre Judá desde la ciudad de Hebrón, mientras Isboset gobernó débilmente el resto con la ayuda del comandante Abner. Pero luego Abner se enemistó con Isboset y decidió pactar conmigo para reunificar el reino bajo mi estandarte.
Su iniciativa no llegó a buen término, pues fue asesinado por venganza a manos de Joab, el cruel comandante de mis fuerzas. Yo lloré a Abner, pues deseaba la unidad de Israel, no más derramamiento de sangre. Poco después, Isboset también fue asesinado, dejándome como único rey de la nación. Fui ungido rey sobre las 12 tribus en la histórica ciudad de Hebrón cuando tenía 30 años de edad. Comencé mi reinado con energía y visión, conquistando la fortaleza de los jebuseos que se convertiría en mi gloriosa capital, la ciudad de Jerusalén. Desde allí, con la bendición de Dios, logré extender y consolidar los territorios bajo mi mando. Pero los primeros años de mi reinado también estuvieron marcados por la violencia, la rebelión familiar y el dolor personal a causa de mi propia conducta pecaminosa. Como rey de Israel, logré grandes victorias militares expandiendo nuestras fronteras y sometiendo a enemigos como los moabitas, edomitas, amonitas, filisteos y sirios. El reino era próspero y mi corte en Jerusalén destacaba por su fastuosidad y cultura. Pero en el plano familiar y personal, mi vida estaba llena de problemas. Cometí grave error al casarme con muchas mujeres contra la ley de Dios, buscando alianzas políticas y cediendo a la lujuria. Mi primera esposa Mical me despreciaba por ello. De entre todas mis esposas, amé profundamente a Betsabé, pero cometí aún más maldad por ella, ya que originalmente estaba casada con Urías, uno de mis oficiales más leales. Me dejé llevar por la pasión y el deseo carnal, por lo que mandé poner a Urías en primera línea de batalla para que muriera y poder quedarme con su esposa. A los ojos de Dios, aquello fue un crimen atroz, un abuso de poder imperdonable. Como castigo, el hijo que tuve con Betsabé murió a la semana de nacido. Me invadieron la culpa y la vergüenza, cayendo en un estado de profunda depresión. Pero tras sincera confesión y arrepentimiento, Dios perdonó mis pecados. Betsabé me dio otro hijo al que llamamos Salomón. Mi propio hijo Absalón se rebeló contra mí, buscando usurpar el trono. Logró poner a gran parte de Israel de su lado por un tiempo, hasta que sus planes se vinieron abajo y las tribus volvieron a apoyarme. Absalón murió colgando de un árbol después de perder una batalla, y lloré su pérdida amargamente, a pesar de su traición. La sed de poder, los celos y las rencillas acabaron destruyendo la unidad familiar que tanto anhelaba. Al final de mi vida, el reino estaba dividido y débil, facilitando el camino para la futura división tras mi muerte. Las debilidades de carácter y las pasiones descontroladas impidieron que alcanzara la grandeza que Dios tenía planeada para mí. A pesar de todos mis pecados y errores, dejé un gran legado para Israel. Consolidé y expandí las fronteras del reino, derrotando a todos los enemigos cercanos para darle a la nación una época de esplendor y tranquilidad nunca antes vista. Construí una hermosa capital en Jerusalén, cuyo punto focal era el Arca de la Alianza, símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Siempre anhelé construir un templo magnífico para dicha arca, pero Dios no me lo permitió por haber derramado tanta sangre en guerras. Esa tarea Él se la encomendaría a mi hijo Salomón. Aunque promoví el comercio y las artes y llevé la economía israelita a gran prosperidad, mi mayor orgullo fue afianzar el culto al Dios verdadero como religión nacional. Eliminé la idolatría de los pueblos conquistados, centralicé el sacerdocio en Jerusalén y compuse salmos e himnos para las generaciones venideras. Pese a la fama de guerrero implacable y hombre sanguinario que me precedía, en el fondo seguía siendo un poeta y músico. Mis salmos expresaban todo el abanico de emociones humanas, desde la alegría desbordante hacia Dios hasta la angustia y el arrepentimiento por mis faltas. He influido la espiritualidad judía y cristiana por 3 milenios. Cometí graves errores como rey, esposo y padre que mancharon mi nombre. Pero busqué la redención en Dios, me arrepentí y trabajé para enmendar el daño lo mejor que pude. Debo ser recordado no solo por mis logros, sino también como alguien profundamente humano en sus debilidades. Al final, siento que cumplí el plan que Dios tenía para mí. Mis últimos años como rey fueron amargos. Problemas de salud mermaron mis fuerzas físicas. El sentimiento de soledad y depresión por ver a mi familia desintegrada me acompañaban día y noche. Pero sin duda el mayor dolor fue ver cómo mi reino, fraguado con tanto esfuerzo y sudor, comenzaba a resquebrajarse. Aprovechándose de mi vejez, varios enemigos externos como los filisteos y edomitas comenzaron a hostigar tierras fronterizas sin que yo pudiera responder como antes. Más grave aún era la creciente crisis al interior del reino.
Mi hijo Adonías comenzó a autoproclamarse sucesor aún en vida mía, ganándose el apoyo interesado de Joab y Abiatar para controlar el poder militar y religioso. Ante ello, la profetisa Betsabé y el sacerdote Sadoc me convencieron para proclamar definitivamente a Salomón como heredero al trono. Una dura crisis sucesoria estalló entre los muchos hijos que tuve de mis múltiples mujeres. Salomón era el favorito por ser también hijo de Betsabé, pero otros mayores como Adonías tenían más apoyo popular y genealógico para ser rey. Gracias a la intervención divina y una serie de artimañas políticas, Salomón logró afianzarse como sucesor antes de mi muerte. Sin embargo, el reino quedó fracturado y con graves tensiones internas producto de rivalidades no resueltas y descontento entre las tribus del norte. Mi incapacidad de controlar a mi propia familia se convirtió ahora en una disputa abierta de dimensiones nacionales. Lo que tanto me había esforzado por construir comenzaba a desmoronarse por dentro, y no pude evitarlo. Tras 40 años de reinado, a la edad de 70 años, sentí próximo el fin, y me retiré a un palacio en las afueras de Jerusalén para aguardar el día señalado por Dios. Desde el lecho de muerte, di mis últimas instrucciones y consejos a Salomón para hacerlo rey. Poco después, el alma se me separó del cuerpo, y fui a reunirme con mis antepasados. Mi historia no culmina con mi muerte, sino que continúa a través del legado dejado a Israel y la humanidad entera. Pese a sus muchos defectos y contradicciones, mi reinado sentó las bases para convertir a Israel en una nación importante en la región por siglos. Mi hijo Salomón construyó un reino aún más glorioso aprovechando la herencia que le dejé, culminando con la construcción del gran templo de Jerusalén para albergar el Arca de la Alianza. La sabiduría y justicia de Salomón se hicieron famosas en todo el mundo conocido. Su gran error fue casarse con tantas esposas extranjeras, aprendiendo poco de mis propios fallos. Tras la muerte de Salomón, mis peores temores se materializaron cuando 10 tribus del norte se rebelaron contra el dominio de Judá y Jerusalén. El reino unificado de Israel se dividió en dos: Israel al norte con Samaria como capital, y el diminuto reino de Judá al sur centrado en Jerusalén. Comenzaron siglos de rivalidad fratricida, declive, desintegración y eventual destrucción. Pero mi dinastía continuó gobernando sobre Judá hasta el fin. De mi descendencia vinieron grandes reyes como Ezequías y Josías, fieles siervos de Dios. También corruptos e idolatras que aceleraron la caída final con la destrucción de Jerusalén por los babilonios en el 586 a.C. El pueblo fue masacrado o llevado al exilio. Sin embargo, el legado espiritual de mis salmos y la fe en el Dios de Israel prevaleció. Eventualmente los judíos regresaron de su dispersión, reconstruyendo Jerusalén como centro de su identidad. Mi mayor impacto fue profetizar y prefigurar al Mesías venidero de la casa de David, Jesús de Nazaret, quien como pastor y músico llevó la palabra de Dios más allá de Israel para transformar al mundo. Estimados suscriptores, hemos llegado al final de este apasionante viaje a través de la vida de David, el rey poeta de Israel. A lo largo de esta crónica investigativa, hemos sido testigos de sus triunfos, sus luchas internas y su profundo impacto en la historia de la humanidad. Desde su humilde origen como pastor hasta su ascenso al trono, David nos ha demostrado que la fe, el valor y la perseverancia pueden superar cualquier obstáculo. Esperamos que este documental haya enriquecido su comprensión de esta figura icónica y haya despertado en ustedes el deseo de explorar más a fondo su legado espiritual y cultural. Agradecemos sinceramente su interés y apoyo a lo largo de esta serie. No se pierdan nuestro próximo documental. Hasta el próximo video.